Bueno, empezamos por dibujar lo que más se parezca a una esfera, una circunferencia. Ahí estoy definiendo todos los puntos como para ir definiendo el espacio general que tiene la cabeza. Luego dibujamos lo que es la línea horizontal, que es como un ecuador, y el eje vertical, que es el que nos va a ayudar a definir el resto de las facciones. En adelante voy a ubicar todo justo sobre esa línea. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir el hemisferio norte o el superior en tres partes. Para eso voy a usar el lápiz. Con ayuda de mi pulgar y la punta del lápiz voy a marcar tres distancias lo más igual posible. Como se dan cuenta, estoy corrigiendo un poco mi bola, mi esfera, ya que quiero una cabeza bien redonda, más grande. Así que eso hago y obtengo a su vez la medida de las tres distancias iguales. Luego vuelvo a verificar. Ahora mido hacia abajo porque quiero definir unas distancias que son las claves para la cabeza. Una va a ser la distancia que hay del origen del pelo hacia las cejas. Y a partir de esa trazo una vertical para cortar la bola, cortar un pedazo a la derecha y a la izquierda. Eso es lo que me va a dar la forma definitiva que tiene la cabeza, ya que la cabeza no es una esfera sino una bola achatada. Luego vuelvo, mido la distancia entre las cejas y el pelo y me doy cuenta que es la distancia adecuada. Y a partir de esa construyo las otras tres líneas. Una va a ser del pelo a las cejas, que es la que estoy midiendo en este momento. La otra va a ser de las cejas a la base de la nariz y la marco. Fíjense que tengo que verificar cada medición para que me quede bastante bien, o si no el dibujo nos va a quedar bastante desproporcionado. Luego mido lo que viene siendo de la base de la nariz hasta la base del mentón. Ese básicamente es el final de mi cara. Y ahí vuelvo a trazar la vertical para no perderla de vista. Bien, ahora con un lápiz de punta más larga voy a empezar lo que viene siendo la construcción del cráneo. Sin antes pues voy a definir una horizontal que va a quedar al lado de la base de la nariz. Esto me ayuda un poco en la construcción. También voy a limpiar un poco la línea para no distraerme con otras cosas antes de situar cada uno de los huesos. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Voy a utilizar la línea de las cejas para lo que viene siendo las órbitas. Las órbitas, que son esa cavidad que esconde el ojo, lo protege, y es lo que me va a definir la forma que tienen los ojos y las cejas y la cuenca. Así que vamos a empezar por ahí. Voy a usar la línea de las cejas para darles una forma un poco hexagonal, no muy redonda. Luego defino un espacio que irá más o menos la nariz y cojo un cuarto de la distancia de las cejas a la nariz para dibujar la mitad de la órbita. Eso es justamente lo que hago. Luego digo esta línea se utiliza más cuando hay sombras y esto, cosa que no va a suceder en este video, pero va a ser importante también para definir el límite que tiene la parte frontal de la cara. Luego lo que hago es dibujar la nariz, el hueso nasal. Ese hueso nasal va a un punto desde la mitad de la distancia entre las cejas y la nariz y se extiende hasta la base de la nariz, tal como estoy dibujando. Tiene una forma un poco de una hoja, como de una pica de póker. Eso es justamente lo que uno dibuja ahí. En esa parte defino un poco más la forma de la órbita y empiezo a dibujar lo que viene siendo el hueso del cigomático. El cigomático es lo que me va a formar el pómulo y para eso utilizo la horizontal que había dibujado antes. Luego la construyo y esta se extiende hasta la parte de atrás de la oreja, justo como estoy haciendo acá. Ahora lo que cojo es más o menos ubicar la mitad de la órbita y la bajo para definir lo que viene siendo los huesos que cubren la boca. Ese es como una especie de cilindro. Y luego divido la distancia del mentón a una mitad para ubicar más o menos los dientes. Los dientes no se van a dibujar, es básicamente para crear la posición que va a tener los labios. Luego voy a terminar de pulir un poco la mandíbula y empezar a trazarla. Esto viene siendo las ramas, las estoy dibujando, que vienen de atrás del cigomático, por debajo un poco, por lo tanto las dibujo un poco hundidas. Y luego defino como el espacio que hay entre la rama y ese cilindro bucal que había dibujado antes. Luego de dibujar eso, paso a definir el mentón. El mentón llega obviamente a la línea que había definido antes y las hago unir.
así de simple. Luego de unos retoques que había hecho, como el mentón que había quedado muy torcido, ya empiezo a ubicar un poco cómo quedaría la pupila de los ojos. Esa pupila no es la definitiva, pero es más o menos me va a dar una idea de dónde los voy a ubicar. Luego empiezo, por ejemplo, con la ceja. Podemos empezar con una, con la otra, podemos empezar incluso con el ojo de una vez, pero yo empezaría con la ceja. De la ceja parto a darle forma a lo que viene siendo la nariz. Con las órbitas me ayudo para crear una estructura que se llama la glabela, que es una pieza trapezoidal, y esa es la que me une la nariz con las cejas. No es la mejor forma de dibujarla, pero es una forma muy sencilla de hacerlo. Luego defino un poco más las cejas y paso a construir el resto, el espacio, darle un espacio a los ojos y lo que viene siendo la forma de la nariz. Bien, ahora empezamos por lo que viene siendo el cartílago de la nariz. Ese cartílago son lo que contiene el hueso nasal, y aquí se trazan básicamente los contornos más visibles, como por ejemplo la punta de la nariz o las fosas nasales. El resto de la nariz lo define lo que viene siendo las sombras que se puedan proyectar ahí. Luego retoco un poco más las cejas y a partir de lo que ya tengo, por ejemplo la posición de la pupila, empiezo a construir lo que es el ojo. Normalmente empiezo por el lagrimal y elevo bastante, luego viajo hasta el extremo del ojo izquierdo para formar la parte superior que viene siendo el párpado. Ahora luego bajo, pero no bajo esta vez tanto, de manera que ya el ojo no parte en una mitad con la línea de las órbitas, simplemente predomina más la parte superior. Ya con eso dibujo el ojo derecho. Ahora es hora de comprobar una medida, y es que la distancia entre los dos lagrimales tiene que ser la misma que el ancho de los ojos. Eso es justamente lo que compruebo y me doy cuenta que está bien, así que prosigo, y en este caso voy a proseguir con lo que viene siendo la pupila. Para que el sujeto no me quede visco, lo importante es que el espacio entre retina y pupila a cada lado que viene siendo igual en ambos ojos. Eso es básicamente lo que hay que vigilar. Obviamente la pupila me puede quedar más grande, me puede quedar más pequeña o desviada, así que hay que tener cuidados con ese espacio que hay. Bueno, aquí remarco lo que viene siendo el párpado inferior, hay un poco para definir su posición, y también retoco lo que es el párpado superior, y de esa manera se va retocando la forma final de los ojos. Bien, es momento ahora de empezar con la boca. Primero pues hay que tener en cuenta que esa mitad que había hecho antes es donde empieza el labio inferior, ¿no? Está justo en la mitad de la distancia del mentón a la nariz, y empiezo a darle forma a lo que viene siendo dos arcos. Un arco que es bien ancho, que es donde está el plano de entre los dos labios, y otro que es más pequeño y más encorvado, que viene dándole forma al labio superior. Luego dibujo un poco el plano que hay entre los dos labios. Ahí no tienen que ser totalmente rectos, al menos un poco convexos, y le doy forma al labio inferior. Ese labio inferior normalmente es un poco más grande o resalta más que el superior y es más redondo. En cambio este superior pues es un poco más puntudo y tiene que ver mucho con lo que estoy aquí dibujando, que es la comisura. La comisura no la voy a dibujar del todo, ya que la persona no está haciendo ningún gesto exagerado, simplemente la marco y luego le doy forma al labio superior. Bien, de ahí dejo marcado lo que viene siendo lo que se llama el surco nasolabial, o se conoce también como el filtro. Es ese espacio que hay entre la nariz y los labios. Ese me ayuda para proyectar algunas sombras. Y ahí me falta un gesto importante, un rasgo importante, que son las orejas. Las orejas pues normalmente van a distancia entre las cejas y la nariz. Simplemente las líneas que habíamos hecho antes nos van a ayudar a posicionarla. De la oreja a la oreja básicamente va una curva que se extiende hacia atrás y luego baja para luego llegar a lo que es el lóbulo, y eso es lo que estoy dibujando, es como tiene la forma de una bolsa. Esa curva que estoy aquí retocando se conoce como la hélix, y es que se curva y luego se va a doblar hacia adentro, y ahí le doy un poco la forma. Luego prosigo con la siguiente oreja. De ahí lo que empiezo es con el pelo. El pelo no tiene mucho misterio, básicamente empiezo por la línea que había definido antes, que era el pelo a la ceja, y de ahí lo construyo, obviamente respetando que hay un plano de perfil de la cara, y ese límite desde ahí empiezo a construirlo. Ya el resto tiene más que ver con gusto.
Y aquí lo que le falta claramente es la piel, que justamente está quedando todo muy huesudo, ¿no? Entonces la piel es retocar o ayudarme un poco de los contornos de los huesos, pero de unos trazos un poco más curvos, un poco más suaves. Y ahí también defino lo que viene siendo el pómulo, esas cosas. Ya para terminar voy a empezar a limpiar el dibujo, cosas que no se tienen por qué ver en el dibujo, las voy eliminando, las voy como limpiando. Y esta fase ya tiene más que ver con los retoques. Por ejemplo, voy a resaltar un poco el pómulo para que se vea, se resalte que esté ahí presente. Y también me puedo ayudar de las órbitas para definir otras cosas, como la forma de las cejas, como la forma de los párpados, que normalmente se nota mucho en cada dibujo. No va a tener sombras el dibujo, así que esta parte es un dibujo bastante plano, ya que el tutorial va más enfocado en cómo ubicar los rasgos en un rostro de manera que se vea consistente con un rostro humano. Básicamente, después de unos grandes retoques, ya estaríamos llegando al final del dibujo.